Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien, que tengan salud, que tengan el ánimo espiritual para poder continuar estudiando Efesios. Ya estamos en el capítulo número 3. Reciban saludos de su servidor René Chirinos, su hermano en Cristo, y de mi esposa. Estamos contentos de poder continuar con el estudio de Efesios, y pues nuestras oraciones siempre son a Dios para que cada uno de ustedes, cada una de las familias de la iglesia puedan estar bien y tener lo necesario, tanto física como espiritualmente, para seguir adelante en esta vida espiritual, en esta vida cristiana, ¿verdad? La cual hemos decidido seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, hermanos, estaremos retomando el estudio de Efesios. Saben que es una clase que estamos llevando solamente de manera virtual a través de los videos que estoy compartiendo con ustedes y que espero que puedan ver. Así que, bueno, vamos a retomar lo que Pablo nos está hablando en este capítulo 3. Habla, hermanos, del ministerio que el apóstol Pablo está llevando para los gentiles. Recuerden que se encuentra en Éfeso, una región pagana completamente, una región que el apóstol Pablo visitó en varias ocasiones durante sus viajes. Y pues bueno, en esta ocasión está enviando una carta el apóstol Pablo para animar a los hermanos a que se mantengan fieles, sobre todo a nuestro Dios, aceptando su voluntad y renunciando a la inmoralidad, renunciando al pecado y renunciando a aquellas cosas que los alejan de nuestro Dios. Pablo tiene que defender el ministerio que él está llevando a cabo, para que sepan que fue Cristo mismo el que lo llamó para hacerlo predicador, para hacerlo apóstol, para hacerlo maestro de los gentiles. Y pues ahora Pablo lo que está haciendo es hablando acerca del misterio que Dios tenía escondido, tenía oculto para las generaciones a las cuales Pablo les está predicando, y que pues no sabían, ¿verdad?, que los gentiles también ahora tenían parte en el reino de Cristo, en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ahora ellos también venían a formar parte de ese cuerpo, el cual es la iglesia, del cual ahora somos nosotros, que también somos gentiles, ¿verdad? Y pues Pablo está diciendo en el verso 6, que con ese concluimos la semana pasada, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que, hermanos, si nosotros queremos ser coherederos juntamente con Cristo, queremos nosotros ser participantes del cuerpo de Cristo y tener acceso a las promesas que Dios ha hecho, hermanos, para su pueblo, todo es a través del Evangelio. Es por eso la gran necesidad nuestra de que podamos nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y permanecer fieles, hermanos, en este Evangelio que se nos ha predicado, en el cual perseveramos y en el cual debemos estar firmes. Y dice el versículo número 7, que es donde vamos a estar retomando el estudio en esta ocasión, dice el apóstol Pablo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo nos está diciendo, hermanos, con esos versículos, que lo que Pablo está recibiendo, lo que Pablo tiene, la labor que tiene que hacer el apóstol Pablo, es porque la gracia de Dios ha sido con él. La palabra que se traduce aquí como ministro, fui hecho ministro, es el sustantivo griego que se traduce, hermanos, como diáconos, y se refiere al que sirve. Pablo no estaba para señorear, Pablo no estaba para gobernar, ni para dirigir. Pablo estaba para enseñar y estaba para predicar. Estaba para, como apóstol, hacer señales y prodigios y confirmar la palabra que él enseñaba y que predicaba. Pero estaba también Pablo para servir a la iglesia, para enseñarles. Y es que, hermanos, el ministerio que el apóstol Pablo está desarrollando es un ministerio muy importante. La enseñanza, la edificación del cuerpo. Y para eso, hermanos, Dios ha preparado profetas, ancianos, predicadores, maestros. Y muchas veces, hermanos, no se le da el valor a la enseñanza, o creemos que solamente leyendo podemos descubrir las cosas que están ahí. Pablo dice: esto es un misterio,
Y fíjense, hermanos, respecto a esto, a esta palabra que Pablo está hablando aquí, dice, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Eso que Pablo está recibiendo, hermanos, es la gracia de Dios que ha sido con él. Y fíjense cómo lo menciona el mismo Pablo en este pasaje de 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice Pablo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y dice Pablo, mas fui recibido misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y en el verso 14 nos da la razón más grande por la cual el Señor Jesucristo lo puso en ese ministerio, por el cual ahora Pablo es hecho ministro. Dice, porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios, por el regalo de la gracia de Dios. La gracia, ese favor que no merecía. ¿Por qué? ¿Por qué no lo merecía? Porque fue perseguidor, porque fue blasfemo, porque fue injuriador de nuestro Señor Jesucristo, perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, estuvo presente en la muerte de Esteban. Y dice Pablo, fui hecho ministro. El Señor me puso aquí para servir a la iglesia a través de enseñarle a ustedes, mis hermanos que son gentiles. Y dice, no es porque yo lo merezca, no es porque yo sepa. El Señor me tuvo gracia, el Señor tuvo gracia para conmigo. Porque yo fui esto, fui aquello, y el Señor sabe que lo hice en ignorancia y me perdonó, y ahora me puso aquí para que yo trabaje, para que yo sirva a la iglesia. Y eso, hermanos, tenemos que entender y recordar nuestra vida antigua. ¿Quién era? ¿Quién fui? Y sí, muchas veces las personas se van a acordar mejor que nosotros de lo que fuimos, de lo que hicimos. Pero es ahí, hermanos, donde la gracia de Dios es más abundante, dice Pablo en Timoteo. Pero dice Pablo acá en Efesios, el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder, según el poder que Dios tiene para repartirlo a quien Él quiera, darle gracia a quien Él quiera. Y dice Pablo allá en 1 de Corintios 15, en el verso 10, pero por la gracia de Dios, fíjense cómo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si Pablo ha logrado algo dentro de su ministerio, dice el apóstol Pablo, no soy yo el que ha trabajado, no soy yo el que ha enseñado, no soy yo el que ha predicado. Pablo no se está levantando el cuello. Dice Pablo, he trabajado más que todos ellos. Le he echado ganas, me he esforzado. No dejo de enseñar a pesar de la persecución, a pesar de las agresiones que he recibido, a pesar de que muchas veces me ignoran los compatriotas judíos y me tengo que ir a los gentiles siempre, porque era el ministerio del apóstol Pablo ser predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Ahora dice Pablo, gracias a Dios soy lo que soy, pero no es por mí. Es por la gracia de Dios para conmigo, que no ha sido en vano. Esa gracia que me ha ayudado para poder enseñar, esa gracia que me ha dado Dios a mí para poder compartir con ustedes el mensaje, para que la sabiduría de Dios llegue hasta ustedes. Y dice Pablo, no he sido yo. Aunque he trabajado más que todos ellos, no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, quién era Pablo. Pero más que entender quién era Pablo, entender qué es la gracia de Dios y qué estamos haciendo, hermanos, con la gracia que Dios tiene para con nosotros. ¿En realidad me estoy esforzando como cristiano? ¿En realidad estoy esforzándome por ser ese instrumento en las manos de Dios?
¿En realidad estoy compartiendo el mensaje que Dios quiere que comparta? ¿Estoy realmente siendo ese cristiano, ahora sí, servicial que Dios está pidiendo que yo sea? Pablo dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, según el poder, según la operación del poder de Dios para conmigo. Y me gusta cómo lo dice aquí en Corintios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hermano, si usted es un excelente hermano, que se esfuerza, que lucha, usted, hermanita, que está sirviendo, que trabaja, que permanece fiel, es la gracia de Dios con usted, es la gracia de Dios con nosotros, hermanos, que no nos abandona, que tal vez no la merecemos, pero que Dios nos las quiere dar según la operación de su poder para con nosotros. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos allá en Éfeso en este capítulo 3. Hermanos, yo he llegado a ustedes como un servidor por la gracia de Dios. Sí he trabajado mucho, sí me he esforzado mucho, pero ha sido la gracia de Dios conmigo. Entonces, fíjense cómo dice Pablo ahora en el verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y vamos a leer nuevamente el pasaje que leímos de Timoteo, pero ahora lo vamos a extender un poquito más hasta el verso 16. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, desde aquí empieza, hermanos, cuando el apóstol Pablo se refiere a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dice, de los cuales yo soy el primero. Vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y da las razones en los versos anteriores. Porque fui perseguidor, porque fui blasfemo, porque fui injuriador, porque era ignorante de la voluntad de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo se refiere de una manera consciente de quién era él antes. Y dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Cómo podía creer la gente en Pablo si Pablo mismo no era un ejemplo en su predicación? Si yo fui esto, fui aquello, fui el otro y participé aquí, participé allá y no me sujetaba a la voluntad de Dios y era esto y era el otro, y no cambio y no me transformo y no me dejo guiar por el mensaje del evangelio, no estoy mostrando un cambio verdadero. Dice Pablo, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y la gracia de Dios ha sido tan grande conmigo, ese don que yo no merecía, esa gracia que no soy digno de recibirla, el Señor me la ha dado a mí para que yo anuncie entre los gentiles el evangelio, para que yo anuncie entre todos aquellos que no tienen promesas de parte de Dios, como era el pueblo de Israel, las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros también podemos decir, soy menos que el más pequeño de todos los santos, porque tal vez no reconozco quién fui, porque tal vez en este momento no estoy trabajando, no estoy haciendo todo lo que el Señor me está pidiendo. No abusemos de la gracia del Señor, sino cumplamos nuestro ministerio delante del Señor. Dice el apóstol Pablo, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Y habla aquí Pablo de ese evangelio y menciona las inescrutables riquezas. La palabra inescrutables, Pablo las va a mencionar nuevamente en Romanos 11, en el verso 33. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
¿Se ha preguntado usted qué significa la palabra inescrutable? Es muy sencillo. Inescrutable, que no se puede averiguar, no puede ser trazado, es en ese sentido, o no puede ser plenamente comprendida por la humanidad. Las inescrutables riquezas de Cristo. No podemos, hermanos, darnos cuenta cuán grandes son las riquezas que tiene Cristo para con nosotros. Pablo se dio cuenta de cuáles eran esas riquezas que Cristo tenía para él, la gracia de Dios para con él, para que Pablo pudiera trabajar, para que Pablo pudiera predicar, para que Pablo pudiera esforzarse mucho más que los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque estaba capacitado, porque estaba consciente de sus errores, porque estaba consciente de sus pecados y de lo que había hecho en contra de la iglesia del Señor. Pablo se sentía en deuda. Y muchas veces, hermanos, es lo que pasa con nosotros, que no nos sentimos en deuda. Y que sabemos que el Señor ya nos perdonó y decimos, bueno, ya me perdonó, nunca más se va a acordar de mis pecados. Y llegamos a sentirnos, hermanos, que lo merecemos todo como hijos de Dios. Y sí, Dios es tan bueno, es tan generoso con nosotros, pero muchas veces no cumplimos, hermanos, el anunciar a la gente el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que darnos a la tarea de cumplir el ministerio que nos corresponde. Si es de servicio, en servir; si es de enseñanza, en enseñar; si es de hacer misericordia, en hacer misericordia. Y pues bueno, tantas cosas más que podemos hacer dentro de la iglesia. Hermano, hermana, ¿usted está participando en algún ministerio dentro de la iglesia? Esta clase nos ayuda, hermanos, a darnos cuenta de que es necesario, de que todos nos involucremos en algún ministerio. Dice Pablo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. No se sentía digno. Pero había algo que tenía Pablo, la gracia de Dios con él, que no lo dejaba solo. Y yo estoy seguro, hermanos, que la gracia de Dios en nuestras vidas ha sido abundante. No le fallemos a Dios y echémosle ganas en la parte que nos corresponde a nosotros. Dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo aquí se nos está yendo en grande, hermanos, con las palabras rebuscadas, con las palabras que tal vez nosotros no alcanzamos a comprender. Este mismo versículo en la versión del lenguaje sencillo dice, también me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Y podemos darnos cuenta, hermanos, la palabra dispensación se refiere al método que utilizó Dios para dar a conocer su plan. Podemos darnos cuenta, como lo vimos en el capítulo 1, los versículos 9 y los versículos 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí dice Pablo, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y dice, según su beneplácito, el verso 9 del capítulo 1, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto, hermanos, ya lo vimos a profundidad en el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, y podemos darnos cuenta, hermanos, que Pablo trae la misma idea en mente para aterrizársela bien a los hermanos en Éfeso, que se dieran cuenta que Dios tenía un plan de todo esto. Que si Pablo fue perseguidor, que si fue injuriador, Dios tenía a Pablo contemplado dentro de ese plan y le permitió vivir a Pablo lo que tuvo que vivir para sentirse en deuda con Dios. ¿Qué es lo que Dios permitió en usted, hermano? Yo estoy consciente de lo que Dios permitió que yo viviera. Y estoy consciente de la deuda que tengo. Aquí la pregunta es que si nosotros estamos aclarando a todos cuál es el misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Sí? Que creó Dios todas las cosas, que creó el universo, sí. Aquí podemos entender nuevamente, hermanos, la palabra dispensación se entiende como el tiempo propicio o el tiempo aceptable por Dios. Cuando Dios consideró propicio mostrarles a los gentiles ese plan, y no solo a los gentiles, sino también a los judíos, porque para Pablo mismo fue algo revelador que él iba a predicarle a los gentiles,
Pedro se dio cuenta cuando llegó a la casa de Cornelio. Y Dios le mostró que no debía llamar común o inmundo a lo que Dios había creado, porque Dios creó todas las cosas, creó a todos los seres humanos. Y ahora cuando Dios revela su plan escondido desde los siglos, fíjense, les voy a compartir aquí lo que dice Colosenses 1, 26 y 27. Nos va a aclarar un poquito más. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, hablando acerca de su iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo de una manera más clara lo menciona también para los hermanos allá en Colosas y dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Hermanos, los profetas hablaron acerca de que iba a venir Cristo y hablaron del establecimiento de un reino, y no fue solamente uno. Habló Daniel, habló Joel, habló Isaías y pues bueno, entre tantos otros que hablaron acerca de un Cristo, hablaron de un plan de Dios para salvar a la humanidad. Ese misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia. Y Pablo lo está aclarando de una manera muy especial y muy sencilla, muy simple, de una manera muy fácil de digerir para nosotros. Pero que nosotros ahora, hermanos, debemos de conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pablo va a continuar hablando, hermanos, acerca de este tema. Y en el verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y poder, hermanos, hablar acerca de esta multiforme sabiduría, pues podemos entender de una manera muy, muy lógica, ¿verdad? Multiforme, varias formas o muchas formas de la sabiduría de Dios para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades la sabiduría de Dios. Pero la palabra multiforme, hermanos, se traduce de la palabra polupoikilos y significa, hermanos, sugiere en ese sentido una rica variedad de colores en telas, flores o pinturas. No nos imaginamos, hermanos, la cantidad de colores que hay en las flores, que hay en las pinturas, que hay en las telas. Es una inmensidad de colores las que hay, en mezclas, tonalidades, y de esa manera, hermanos, en ese sentido, se está refiriendo a la multiforme sabiduría de Dios, que hay muchas maneras, que hay muchos tonos en los cuales Dios puede darnos a conocer su sabiduría. Pero no es que Dios nos la dé a conocer a nosotros, sino que ahora nosotros como iglesia tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las cartas que escribió el apóstol Pablo, que escribió Juan, que escribió Pedro, que escribió Lucas, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, que nos están narrando, hermanos, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra de la iglesia desde el primer siglo hasta que culmina el libro de Apocalipsis, hermanos. Se compila todo esto para nosotros, y ahora es responsabilidad nuestra, hermanos, es responsabilidad nuestra hablar de esa multiforme sabiduría de Dios para darla a conocer. Pedro menciona algo similar en el capítulo 1, en los versículos del 10 en adelante. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba sobre ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios no se las está revelando a los ángeles, hermanos. Los ángeles, en el sentido de mensajeros, eran los que llevaban el mensaje de Dios.
para las personas. Así como cuando el Señor Jesucristo resucita y están ahí las mujeres, están ahí los apóstoles afuera de la tumba, dicen, bueno, Cristo ya resucitó. Así como ven subir a Jesucristo al cielo, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Jesucristo ya ascendió, pero va a regresar. Ellos eran los encargados de dar el mensaje de Dios. Pero ahora estas cosas, hermanos, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo ya no es dado a conocer por medio de los ángeles, ya no es dado a conocer a través de los profetas, ya no es dado a conocer a través de los apóstoles. Ahora va a ser dado a conocer a través de la iglesia, a través de nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos ahora nosotros. Y dice Pablo, hablando todavía en ese primer siglo, dice, a mí me fue dada la gracia de poder anunciar entre los gentiles el Evangelio. Hoy ya no tenemos a Pablo, pero tenemos sus cartas. Y ahora sabemos, hermanos, que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de compartir ese mensaje. No nos quedemos callados, porque fíjense cómo dice el verso 11. Conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tiene el propósito, hermanos, de anunciar a través de la iglesia. Y aquí tenemos que entender algo, hermanos. La iglesia, hermanos, nosotros no somos perfectos. La congregación local no es perfecta. Y no por eso disminuye para nada el precioso valor, hermanos, que tiene la iglesia en la mente de Dios. Y sobre todo el propósito de nosotros en este mundo. Dice Pablo, fui perseguidor, fui injuriador, pero la gracia de Dios fue más grande conmigo y ahora me puso en este ministerio. Me puso en este diáconos, en esta diaconía para poder servir a la iglesia. Dios tiene un propósito para usted y para mí, para todos nosotros, hermanos, como iglesia. Dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Cosas, hermanos, que son difíciles de explicar a veces, difíciles de creer para la gente, para la humanidad. Pero eso se ha de recibir a través de la fe, hermanos. De nuestra constancia, de nuestro ejemplo, de nuestra vida, de ser congruentes, hermanos. Y esa es la gran responsabilidad que todos nosotros tenemos. Me gusta mucho el ejemplo, hermanos, de la iglesia del primer siglo, allá en el capítulo 8, en el verso 4 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos, recuerden que después de la muerte de Esteban, fueron esparcidos y dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y pues bueno, sabemos, hermanos, el pasaje de la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la responsabilidad una vez que han sido bautizados? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la promesa? He aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que aquí entendemos, hermanos, ahora el propósito eterno de Cristo Jesús, hermanos, nuestro Señor, para la iglesia, para nosotros. Y dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice Pablo que la iglesia del Dios viviente, que nosotros, como iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. ¿A quienes nos corresponde a nosotros, hermanos, dar a conocer el misterio que estuvo oculto por tiempos, siglos, edades, acerca de las inescrutables riquezas de Cristo, de la salvación tan grande que hay, de la gracia de Dios para con nosotros? ¿Se siente usted en deuda con Dios? Predique, anuncie el mensaje, hermanos, que ha llegado a nosotros a través de las cartas que el apóstol Pablo escribe, a través de los evangelistas, a través, hermanos, de este Nuevo Testamento tan hermoso y maravilloso, que nosotros como gentiles ahora tenemos salvación. Compartámoslo con todas las personas que podamos. Y espero, hermanos, que este mensaje llegue hasta sus corazones y nos ayude a reflexionar acerca del ministerio que estamos desarrollando dentro de la iglesia.
Que es difícil, sí, que requiere estudio, sí, que requiere tiempo, sí, que requiere tantas cosas, sí, hermanos, pero no nos está tocando tan difícil como la iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo va a continuar ahora en el verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pero ya este pasaje, hermanos, si Dios nos da la oportunidad, lo estaremos estudiando la próxima semana, el próximo domingo. Espero que este mensaje, hermanos, nos ayude en nuestra vida espiritual a crecer en conocimiento y sobre todo a poder hacer la voluntad de Dios cada momento, cada día de nuestra vida. Que no perdamos oportunidad de compartir el mensaje de salvación para las personas. Y pues bueno, este era el propósito del apóstol Pablo para con los hermanos allá en Éfeso, especialmente en este capítulo 3, y sobre todo, hermanos, también para nosotros la aplicación, que podamos convertirnos en hacedores de la palabra de nuestro Dios. Dios los bendiga, mis hermanos, y si Dios nos da la oportunidad, estaremos continuando el próximo domingo.